Bienvenidos a este webinar que vamos a dar hoy. Gracias a los que estáis conectados, a los que lleváis 5 minutillos esperando y nos habéis escuchado nuestra charla anterior. Espero que lo hayáis también disfrutado. Un tono más tranquilo y creo que hemos hablado cosas muy relacionadas con lo que vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que nos han pedido mucho, que genera mucha duda en el sector y que la verdad que lo trabajamos mucho. Ya sabéis que nosotros como financiera, como empresa que financia instalaciones de eficiencia energética, este tema nos toca muy de cerca. Es un tema donde la aplicación del IVA por nuestro formato de financiación, sobre todo a personas físicas, porque vamos a hablar principalmente de instalaciones residenciales, aplica mucho porque nuestro modelo de financiación es un formato de compraventa aplazada, donde lo que aplicamos es un aplazamiento del pago sobre una compraventa y entonces sí tiene aplicación el IVA, ya que vamos a financiar también ese IVA, ¿no? A diferencia de lo que puede ser un crédito personal, donde le daríamos el dinero como entidad financiera a una persona y esa persona compraría una instalación atribuyendo el IVA que tocase, ¿no? Entonces, a nosotros sí nos toca esto de cerca. Originalmente solamente financiábamos instalaciones al 21% de IVA. Desde hace unos meses hemos abierto la posibilidad de poder también financiar estas instalaciones con un 10% y a partir de ahí se ha generado mucha duda, ¿no? Por eso, en el webinar de hoy hemos invitado a Javier Ares, experto fiscalista en este sentido desde Haso. Además está desde Galicia, que hace un tiempo fantástico. Es Gracias. el nuevo sur Saludo de a todos. España. Y Javier nos va a contar específicamente la aplicación del IVA, cuándo vamos a aplicar un caso u otro. Vamos a poner ejemplos para que podáis entender cuándo es de aplicación un caso u otro. Y sobre todo yo creo que al final deberíamos terminar hablando de, oye, ¿qué ocurre cuando aplicamos el IVA de forma incorrecta, ¿no? Yo creo que para estar todos seguros aplicamos el 21% de IVA, es mucho más seguro, pero si aplicamos el 10% porque creemos que es de aplicación, oye, ¿qué pasaría si la agencia tributaria no nos lo acepta? ¿Cómo lo trabajamos con el cliente, etcétera? Y cómo podemos salir de una aplicación errónea del IVA, porque a veces la norma puede llegar a error, ¿no? Con lo cual, yo por mi parte, simplemente recordaros que si sois empresa instaladora y ya trabajáis con nosotros, sabéis que podemos financiar instalaciones hasta en 20 años, 25 si utilizamos materiales premium, para todo tipo de clientes, tanto clientes residenciales, personas físicas, como empresas, como en grandes industrias, en formatos de renting, PPA o compraventa aplazada. Y si no trabajáis con nosotros, pues estáis tardando en contactar con nuestro equipo de ventas y estarán encantados de atenderos. Con lo cual, sin más, le doy paso a Javier para que nos cuente. Yo iré interrumpiendo porque no me puedo estar calladito aquí a mi lado. Y recordad que tenéis una sección dentro de la aplicación donde estamos haciendo el webinar, que es la sección de preguntas y respuestas, para que pongáis vuestras preguntas y os estamos leyendo. Y al final del webinar daremos paso a esas preguntas y si tenéis preguntas muy complejas, pues bueno, ya os contactaremos y las resolveremos en privado. Así que nada, sin más dilación, Javier, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, desde aquí desde Galicia, que como decía Jorge, afortunadamente hoy hace un día espléndido. Y Jorge dio una introducción sobre el IVA, que es un tema muy complicado, la verdad, porque es un impuesto muy, digamos, comunitario, que cambia, que de interpretación a veces es un poco kafkiana. Y sí que es cierto que justo en este sector, en las obras de eficiencia energética, en general en la rehabilitación de viviendas, sí que es cierto que hay mucha duda de, oye, ¿puedo aplicar el IVA del 10 o tengo que aplicar el del 21? Y también en el sector se ve mucha picaresca por parte de algunos operadores donde creen que siempre pueden aplicar el 10 y es, digamos, una competencia con el resto de operadores del sector. Entonces, en esta primera parte digamos, de la presentación voy a tratar de decir de manera breve, aunque la presentación esté un poco complicada, con mucha referencia a la legislación, cuándo podemos aplicar el IVA del 10 y cuándo no, que creo que es clave para evitar luego problemas y discusiones con Hacienda que nunca son de buen gusto y no suelen acabar bien. El principio me he planteado, perdón que esto se está moviendo, vale, me he planteado comenzar con, digamos, cuáles son los efectos financieros del IVA. Porque el IVA es un impuesto cuya finalidad o, digamos, la pretensión del legislador es que sea un impuesto neutro para el empresario. Es decir, el empresario realiza una actividad económica para lo cual obtiene bienes y servicios y soporta él un IVA, pero también presta servicios y vende bienes, con lo cual repercute un IVA a los empresarios intermedios o al consumidor final
y se netea todo. Es decir, yo pagué un IVA, pero también he recaudado un IVA. Actúo como si fuera un recaudador para Hacienda, porque en el fondo es lo que hacen los empresarios, recaudar IVA para luego ingresárselo a Hacienda. Entonces, para un empresario que no realiza actividades exentas, como pudiera ser educación, sanidad, que no es nuestro caso, entonces el IVA tiene un efecto neutro. A lo largo del tiempo, es decir, en el trimestre o en el siguiente trimestre, lo vamos a recuperar, ese IVA que hemos soportado. Nos lo va a devolver Hacienda. La tesorería es neutra, pero sí tiene un efecto importante, que es el tiempo. El tiempo es, yo ahora estoy pagando IVA, que luego netearé más o menos, dependiendo del IVA que haya yo soportado, etcétera, pero tiene un efecto financiero que es importante tener en cuenta, porque estoy anticipando dinero. Entonces, yo con ese dinero podría haber invertido lo que buenamente quiera, mejorar mi actividad, diversificar mi negocio, y eso no lo estoy pudiendo hacer. Con lo cual, soportar un 10 o un 21 o repercutir un 10 o un 21 es especialmente importante, a pesar de que yo sea un empresario profesional que me puedo deducir todo el IVA que soporto. Es un aspecto muy a tener en cuenta, porque ya os digo, el efecto financiero, cuando hablamos de magnitudes importantes, tiene una trascendencia muy, muy importante. Ya en el Javier, caso de ser un consumidor... perdón. no, Javier, el punto anterior me parece súper interesante y por puntualizarlo, o sea, por entenderlo yo bien, también como empresario, es decir, si yo estoy comprando en este caso materiales al 21%, pero estoy facturando mis instalaciones al 10%, hay un 11% de IVA que estoy pagando de más y que estoy perdiendo de mi tesorería, que por tanto Sí, tendré que esperar a liquidación trimestral, es decir, 3 meses después, para recuperar de la agencia tributaria. eso Y es. es un 11% que no estoy invirtiendo en marketing, que no estoy pagando nóminas, con lo cual, ojo que el primer problema de esto es, estás pagando al 21% cosas, pero las estás cobrando al 10%, ¿no? Con lo cual hay un 11 Eso que ha es. volado. Vale, Efectivamente. pues ya la primera en la frente, ya a partir de aquí todo es Sí, sí, cuesta tal abajo. cual. Luego, si nuestro cliente es consumidor final, que, o sea, no es un empresario profesional, una persona que nos pide, oye, una reformita en mi casa, aquí el efecto para el consumidor final, él va a preferir siempre un IVA del 10 y vas a ser más competitivo tú como operador comercial, es decir, como una empresa que hace obras de instalación, vas a ser mucho más competitivo si les puedes vender, te hago esta obra porque cumple requisitos y te puedo repercutir solo el 10% de IVA en vez de un 21%. Para el consumidor final va a estar completamente agradecido porque va a pagar menos. Y para ti el IVA en el fondo no es un ingreso, porque el IVA se lo vas a tener que devolver tarde o temprano a Hacienda. Con lo cual, a efectos comerciales y de competitividad en el mercado, es importante poder, digamos, valorar, oye, me interesa más hacer un modelo de negocio en el que yo repercute el 21 o me interesa más repercutir el 10. Posiblemente, si hacemos un análisis estratégico, posiblemente sea mejor el 10, porque vas a ganar mucho cliente que a lo mejor no tiene la capacidad económica para satisfacer el 21. Entonces es muy importante hacer un análisis ya económico profundo de qué nos interesa más. Lo más probable, ya os anticipo, que es el 10. Entonces es importante analizar cuándo puedo aplicar el 10 o cuándo no puedo y tengo que aplicar el 21 para evitar peleas con Hacienda que nunca suelen acabar. Aquí os ponía, ya os lo he anticipado todo el rato, el debate es 21 o 10. Aquí no podemos ir a tipos súper reducidos. Podemos 21, que es el tipo general para el común de los servicios o entregas, o el 10, que es obras específicas de rehabilitación o de mejoras y reformas, que las vamos a analizar ahora muy detalladamente para ver cuándo podemos aplicar una u otra. La primera de ellas, ya os anticipo, que es rehabilitación, que no es, digamos, el común de las operaciones que se van a realizar, porque es muy casuística y se tienen que dar unos supuestos de hecho donde prácticamente sea reformar una vivienda entera. Pero sí que la ejecución de obras de renovación y reparación es la que es más interesante, porque aquí yo lo he visto, ya se lo comentaba a Jorge hace muy poco, pedimos varios presupuestos para hacer una reforma y me llamó la atención que prácticamente todos los operadores comerciales me ponían un 21, pero había un operador que para la misma obra, donde él iba a aportar materiales, iba a hacer lo mismo que el resto, me ponía un 10%.
Y yo me paré, y claro, yo soy fiscalista, ya me saltó la alarma, le llamo y le digo, ¿cómo es que tú me pones un 10? No, porque así soy más competitivo. Y yo, hombre, sí, más competitivo, pero si luego viene Hacienda, te va a reclamar a ti y tú, por extensión, me lo vas a reclamar a mí. Hombre, es un riesgo que podemos jugar a correr riesgos. Yo soy muy averso al riesgo, no me gusta. En la vida hay de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que lo mejor, mi recomendación es siempre cumplir la normativa y si podemos aplicar el 10, ok, y si no nos interesa, pues vamos al 21 y hacemos una operativa comercial, un modelo de negocio que no nos permita o sea más ventajoso para nosotros por lo que sea, análisis económico-financiero y aplicamos el 21. Ahora os voy a detallar un poco cada uno de los dos supuestos en los cuales podemos aplicar el 10, que son muy diferentes, como os anticipaba, pero yo creo que es bueno que tengamos en cuenta los dos supuestos de hecho en los cuales podemos aplicar. El primero de ellos es obras de rehabilitación. Estas obras, obras de rehabilitación. Tienen que cumplirse 3 requisitos que son más o menos, estos son la definición de lo que son estas obras, ¿no? Tiene que ser siempre una obra de, o sea, digamos un servicio de ejecución de obra. Parece básico decir esto, pero muchas veces no pasa, porque la ejecución no la realiza el empresario profesional que está en la operación. Deben de ser formalizados entre promotor y contratista. En el caso de promotor puede ser un promotor que tiene, digamos, el edificio con fines comerciales, es decir, yo promuevo y luego yo quiero vender, alquilar o lo que sea. O puede ser un promotor que yo soy persona física, voy a reformar entera mi vivienda y puedo suscribirme digamos, en el supuesto de construcción o rehabilitación. Eso va a tener efectos luego en la forma de repercutir el tributo, que vamos a ver, lo voy a mencionar de una manera muy sucinta para que no sea muy pesado, pero tiene efectos en lo que se llama como anticipo inversión del sujeto pasivo, que financieramente también es muy interesante. También estas ejecuciones tienen que tener por objeto la construcción o rehabilitación de edificios destinados, y es importante este matiz, fundamentalmente a viviendas. Es decir, no necesariamente todo tiene que ser viviendas. Puede ser que yo reforme un edificio entero y, lógicamente, hay garajes, sótanos, hay locales, etcétera, que no son viviendas en sentido estricto, pero el edificio en sí, como, digamos, teniéndolo en cuenta como un total, es un edificio destinado a viviendas. Esto es un matiz muy importante porque también me he encontrado en supuestos donde la administración lo ha discutido. Edificios bajos donde hay pues, 1 o 2 plantas y luego hay locales de unas dimensiones elevadas. Yo me he visto que Hacienda lo ha discutido, hemos tenido que ir al Tribunal primero Económico Administrativo y luego al Tribunal de Justicia para pelearlo. Esto sí que es cierto que pasa, no siempre, porque es un supuesto de hecho muy concreto, pero sí que pasa. También estas ejecuciones de obra tienen que ser de construcción o rehabilitación de los edificios. Este supuesto, o sea, digamos, esta condición la vamos a ver en la siguiente diapositiva, porque se han de cumplir 2 condiciones, o 2 requisitos, mejor dicho. Como os decía, que el objetivo principal sea la reconstrucción. ¿Y cuándo es reconstrucción? Cabría preguntarse. Pues la reconstrucción es que el 50% del coste se corresponda con obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, ya sea vigas, tabiques, etcétera, cosas que son estrictamente necesarias para que el edificio se mantenga en pie, fachadas o cubiertas, o análogas o conexas. Estas análogas o conexas es muy relevante, sobre todo en el caso que nos ocupa aquí. ¿Por qué? Porque la propia ley dice que las obras de rehabilitación energética son obras conexas. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que yo voy a reformar un edificio y los elementos estructurales, sin tener en cuenta las obras de rehabilitación, pues voy a poner unas placas solares, lo que sea, alguna obra de rehabilitación energética, no llegamos al 50%. Pero si sumamos los paneles solares o una eólica, lo que sea, ahí sí que llegamos al 50%. Pues lo tendremos en cuenta para ese 50%.
porque la propia ley dice que son obras conexas, con lo cual esto va a ser un punto muy importante a tener en cuenta de cara a poder cumplir este primer requisito. Una vez cumplido este primer requisito, no nos quedamos ahí. No es decir, solo cumplimos el primero y es uno u otro. Son cumulativos. Deberemos cumplir los dos. Y el segundo también es controvertido, porque es que el coste total, es decir, el proyecto en sí, en su conjunto, el 25% debe ser el 25% de, o bien, el precio de adquisición, si este se hubiese efectuado 2 años inmediatamente anteriores, o, en su caso, si no es así, el valor de mercado. A este respecto, el valor de mercado sí que es cierto que es una cosa un poco ambigua, ¿no? Ya, no sé si os suena de las operaciones vinculadas, que es otro punto al margen de esto, el valor de mercado, etcétera, etcétera. De esto hay muchas sentencias, resoluciones de tributos, vamos, de Hacienda, que precisan, digamos, cómo hemos de valorar este valor de mercado. Porque, claro, si yo digo que el valor de mercado es 10 y el valor de mercado lo dan 3 amigos míos, pues, hombre, no es el valor de mercado en sentido estricto, sino que es un juego. Entonces, de esto sí que es cierto que, si os entran dudas de esto, es bueno consultar a un asesor fiscal que sea bueno, que analice bien si podemos estar en una situación confortable en la cual no nos va a cuestionar esto Hacienda. Porque, como os anticipaba antes, hay muchas trampas en el sector sobre, no, pues yo digo que el valor de mercado es 10. Bueno, hombre, sí, es 10, pero tiene que estar sustentado por unos argumentos bien sólidos. Si no, te lo desmontan en 2 segundos. Javier, Sí, entonces, para que me quede claro el primer requisito, tiene que ser una reconstrucción. Es decir, tiene que haber una obra sobre la vivienda. No es solo sí, la introducción de un elemento como puede ser un panel solar, ¿no? Tendríamos que tener una componente de obra. sí, muy importante. En este primer supuesto de hecho de construcción o rehabilitación, sí, es muy, muy restrictivo. De hecho, luego más adelante he puesto una serie de supuestos prácticos para que quede todo esto que es muy denso, muy normativo, para que quede un poquito más claro. Y si no recuerdo mal, uno de los supuestos es justo sobre, oye, yo realizo una instalación, creo que el supuesto que puse es una placa fotovoltaica. ¿Podría cumplir, digamos, este supuesto de hecho de es una obra de construcción o rehabilitación? Y la respuesta va a ser, si es un proyecto individualizado, es decir, solo y exclusivamente voy a poner la placa fotovoltaica, nunca nos encontraríamos en este supuesto de hecho. Esto es importantísimo, Sí, porque sí, creo que muchas veces, y esto es un poco quizás lo que hablábamos al principio, ¿no? A veces la interpretación de la norma, qué se entiende por rehabilitación, qué se entiende por todo esto, a sí, veces es complejo, pero creo que es importantísimo justo este concepto, ¿no? Si es una reconstrucción y por tanto hay tratamiento y consolidación de elementos estructurales fachada o cubierta, aquellos que hayan hecho una obra, como pueden ser un cambio de ventanas o un cambio de envolvente para aumentar el aislamiento de la vivienda, y además hayan aprovechado para poner una fotovoltaica, probablemente estén en el supuesto de que, ok, al IVA reducido, pero los que han hecho instalaciones como elemento único aislado, que sí, es la propia instalación, quizá van a tener una difícil consolidación de esto. Y me hacía, sí, además aprovecho por una referencia justo que has hecho en el punto anterior, donde el objeto es una obra y por tanto, al tratarse de una obra, muchas veces como gran justificación ante la agencia tributaria, quizá lo necesario será una licencia de obra, cosa que en el caso de la fotovoltaica está exento y por tanto no se debe sí. solicitar, más que en algunos ayuntamientos quizá unas declaraciones responsables de alguna manera o un aviso a la administración. Pero podríamos tener ya directamente un problema porque la agencia Sí, tributaria nos va a decir, si no hay licencia de obra, por tanto no existe obra. efectivamente. Sí, sí, sí. O sea, ellos van a partir de esa, digamos, esa presunción que es demostrable, o sea, prueba contraria. Si tú dices, mire, pues me he saltado la normativa, digamos, de urbanismo, no he pedido licencia, ya tendrás un problema con otra administración al admitir eso seguro. Pero dices, no, pero es que la obra sí que era una rehabilitación. Mire usted los papeles, el proyecto del arquitecto, el proyecto del constructor, ahí lo podríamos defender. Pero sí que es cierto, como dices, que si no hemos pedido licencia, seguramente la administración venga y nos toque la puerta. Muy probable. Completamente. Pues esto es otro gran punto que al final va a ser muy fácil. ¿Existe necesidad de licencia de obra? Se puede aplicar un 10%. ¿No existe Sí, necesidad sí. obligatoria de licencia de obra? No podemos quizás estar en el supuesto del 10%. Mm. Genial. Pues esto va tomando forma.
Y luego el segundo requisito, el valor de mercado, ya lo dije, también lo del valor de mercado que no sea un abstracto y una invención. Hay que demostrar que es el valor de mercado, hay muchos pronunciamientos y sentencias que no he querido poner aquí porque sería un aburrimiento absoluto. Pero bueno, esto hay que analizarlo muy bien y no tirar un brindis al sol de decir esto es valor de mercado sin ninguna prueba. Vale. Esto es lo que os decía antes. Perdonad que se me ha pasado. Vale. Esto es lo que os decía antes. Claro, si el promotor es un empresario profesional y lógicamente el constructor también lo es, los dos somos empresarios. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que este tipo de obras, donde los dos que interactúan son empresarios que se pueden deducir el IVA, porque aquí no estamos ninguno de los dos realiza operaciones sujetas y exentas, sino que los dos somos pues, empresarios, el contratista lógicamente se encarga a pues, hacer obras de instalación, de rehabilitación, y el promotor pues, es una persona que se dedica, por ejemplo, a promover y a vender. Entonces, aquí se produce la inversión del sujeto pasivo. ¿Y esto qué es? El contratista facturará, porque va a tener que emitir una factura, evidentemente, pero no repercutirá el IVA. Será el promotor que se autorrepercuta el IVA. Es decir, el promotor dirá, yo me autorrepercuto y recaudo mi IVA. Es una ficción jurídica que se produce en el IVA, que es importante para tener en cuenta, porque claro, el promotor se repercute y se paga, con lo cual es una figura un poco extraña en el IVA, pero tiene importantes consecuencias financieras para los dos. Y es muy atractivo, o sea, muy importante tener en cuenta, porque claro, si por ejemplo el contratista nos dice, oye, te repercuto IVA, el promotor le paga el IVA al contratista, pero luego cuando presenten sus liquidaciones, el 303, etcétera, los modelos que hay que presentar a Hacienda e ingresar, va a haber cosas que no cuadren y nos van a decir, oiga, usted, promotor, se tenía que haber autorrepercutido el IVA. Y ahí vamos a tener un problema, con lo cual es importante tener siempre en consideración que si los dos somos empresarios o profesionales, que no realizamos operaciones exentas, podremos aplicar la inversión de sujeto pasivo. O sea, no podemos, lo tendríamos que hacer. Y ahora nos ponemos en el segundo supuesto, que este me parece donde hay más picaresca, como hablaba con Jorge antes. Porque este es muy habitual que te digan, no, como es una obra de una vivienda, no os preocupéis, esto va al 10%. Me pasó el otro día y yo dije, hombre, pero si usted nos va a poner todos los materiales, absolutamente todos, no cumplimos requisitos. Bueno, hombre, pero es que así soy más competitivo. Claro, usted es más competitivo, pero yo le estoy pagando menos de IVA del que debería de pagar. Y a usted luego es altamente probable que Hacienda le toque en la puerta. Y cuando a usted le toque a Hacienda en la puerta, usted me va a decir, oiga, le voy a girar una factura rectificativa. Le había cobrado pues 100 euros de IVA y no, deberían haber sido 210. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Para que, como os decía, para que una ejecución de obras pueda ser considerada con perdón, que lo he echado para atrás, una obra de renovación o reparación, es estrictamente necesario y siempre que el destinatario sea una persona física que utilice la vivienda para su uso particular. Esto es decir, que lo contrate una persona para su vivienda. Pero este matiz es muy relevante, porque nos vale que sea una comunidad de propietarios. Es decir, si a mí me contrata una comunidad de propietarios, que no es una persona física, sino un cúmulo de personas físicas o jurídicas, dependiendo que a veces los titulares de las viviendas son empresas. Pero si me contrata una comunidad de propietarios, sí podré estar en este supuesto. Es importante tener en cuenta. También, otro de los requisitos es que la construcción o rehabilitación de la vivienda en la cual vamos a operar ahora haya finalizado al menos 2 años antes del comienzo. Es decir, si la obra que yo voy a hacer ahora es sobre una vivienda que se acaba de construir hace 5 meses, acaban de cerrar los proyectos de construcción, no podré estar en este supuesto. O si nos encontramos en una vivienda que se pudo aplicar el IVA del 10% por una rehabilitación, las que vimos antes, hace 1 año, tampoco podré aplicar el IVA del 10%.
Aquí esto es importante mirarlo, porque el que está repercutiendo mal el IVA somos nosotros que estamos prestando ese servicio. Entonces, habrá que preguntar a la comunidad o a nuestro cliente, oye, hombre, hay viviendas donde se ve claramente que no ha sido construido o rehabilitado hace poco, pero hay en otras que cabe duda y sería bueno preguntarlo para nosotros estar bien, digamos, protegidos. Al menos preguntarlo, poner un email, un SMS, un WhatsApp. ¿Me confirmas que no hubo construcción o rehabilitación al menos en los últimos 2 años? Si ya te lo confirman, tú ya tienes, digamos, una defensa jurídica muy sólida por si viene Hacienda, oiga, yo no puedo ser un detective. Si a mí me han dicho, cumple requisitos, ¿por qué yo voy a tener que dudar? Eso es importante siempre tener lo que se llama así esto, que ahora me gusta mucho a la gente hablar en inglés, un defense file. Digamos, un documento de defensa que si nos viene a Hacienda podamos defendernos sólidamente. Este último punto y requisito es el más controvertido y yo creo donde hay más picaresca. El empresario profesional que ejecute las obras, es decir, nosotros, en nuestro caso, que la mayoría nos dedicaremos a eso, no puede aportar materiales que excedan el 40% de la base imponible. Es decir, en las obras que son de renovables, es altamente probable que más del 40% sean, digamos, los elementos que instalamos, porque una fotovoltaica, etcétera, son caras y la instalación en sí no es mayor coste que el propio, digamos, el propio bien que instalamos. Con lo cual, aquí es importante tener en cuenta si la placa fotovoltaica, supuestos con números muy redondos, cuesta 100 euros y en total estamos facturando 130, no podemos facturar el 10%, porque es muchísimo más porcentaje de un 40% el valor del bien que estamos instalando. Aquí os he puesto un pequeñito matiz en el último párrafo, que digamos, los materiales que así se han de considerar como aportados tienen que ser aquellos que se incluyan o se incrusten, por así decirlo, directamente en el edificio. Ladrillo, piedras, arena y otros materiales, como en este caso es una fotovoltaica, porque la fotovoltaica va a ir ahí, digamos, yo no sé cómo se instalan, pero tiene que ir anexada de alguna manera supongo que al techo, ¿no? Al tejado, entiendo yo. Entonces, aquí es importante tener, digamos, en cuenta este 40%. Aquí, en la parte de la instalación hay de todo un poco. Habrá quien pueda estar pensando ahora mismo, bueno, yo he visto instalaciones que igual no van tan anexadas y que como pegue mucho el viento igual aparecen en otro sitio y se desanexan, ¿no? Pero bueno, esto es por un poco hacer la broma. Pero creo que es importante justo en el punto anterior, hay para mí 2 cosas claves, ¿no? Lo primero, qué importante es recabar del cliente y tener algún documento donde el cliente nos acepta y nos dice y nos declara, quizás una declaración responsable por parte del cliente donde nos dice, oiga, yo cumplo, ¿no? Por lo menos, o sea, no es usted el que lo está haciendo, yo le estoy diciendo que cumplo estos supuestos, ¿no? Con lo cual, qué importante a veces también tener un buen abogado que nos diga, oye, hazme este documentito que anexemos al contrato de instalación para que cuando venga Hacienda con el palo en la mano le digamos, no, a mí el cliente me dijo, yo cumplía, y yo lo he hecho así y efectivamente yo no soy un investigador privado como para andar detrás del cliente a haberse hecho las cosas. Pero fijaos qué difícil la aplicación del 10% porque tenemos que de alguna manera garantizar esto y luego igual nos toca a nosotros garantizarlo ante Hacienda junto con el cliente, porque el cliente desaparecerá, ¿no? El cliente cuando le digamos, oye, que igual te tengo que cobrar un 11% más, ese desaparece de la película al minuto, ¿no? Y luego los materiales. Yo creo que los materiales es clave en esto, ¿no? Y además hablábamos Javier y yo hablábamos de esto al principio del webinar antes de entrar en la sesión y comentábamos justo 2 cosas, ¿no? Lo primero, aquí claramente cuando pintas tu casa, en la pintura con respecto al tiempo del pintor no tiene nada que ver. Con lo cual, la aplicación de un IVA reducido tiene todo el sentido porque los materiales son poquísimos en cuanto a coste y aquí lo que vale realmente es el tiempo del pintor. Pero cuando nos vamos a una instalación, como puede ser una instalación fotovoltaica, podemos entrar en supuestos en los que no. Sí que hay instalaciones que son muy complejas de hacer, que requieren mucha mano de obra, mucho tiempo, que necesitan elementos de elevación, que necesitan otro tipo de servicios, que podríamos entrar en los supuestos. Pero por lo general me da la sensación de que los materiales, como bien dices, lo hacen, son siempre superiores a ese 40%. Mucho más si cabe, y ojo, porque yo creo que esto es interesante para todos los oyentes,
mucho más si cabe en un mercado en el que nos encontramos con instalaciones cada vez más grandes, con lo cual más material, cada vez con más elementos, como pueden ser baterías, como pueden ser aerotermias. Es decir, si nos vamos a una aerotermia donde el precio medio de una aerotermia con una fotovoltaica nos podemos ir a un precio medio de solamente en materiales alrededor de 10 o 12.000 euros, ¿cuánto tendría que suponer la mano de obra de instalación para cumplir? Tendríamos que estar hablando de como mínimo duplicar el valor del coste de los materiales, ¿no? Y yo creo que entonces nos vamos a ir a un escenario muy raramente justificable, con lo cual la clave de esto me parece que es que para yo cumplir, bajar un 11%, es decir, del 21% de IVA al 10% y por tanto ser un 11% más barato, tengo que subir el importe de mi mano de obra mucho más para cumplir en el supuesto. Con lo cual, lo comido por lo servido, incluso peor. Sí. Y luego hablábamos al principio y me comentabas, importantísimo guardar las facturas de los materiales, porque cuando venga Sin duda. Hacienda diremos, oiga, a mí los materiales de esta obra, aquí tiene el precio de compra y todo. Mucho más ahora que el precio de los materiales de la fotovoltaica ha bajado muchísimo, aprovechemos todos para copiar materiales por todos lados, pero guardar esas facturas probablemente individualizadas por obra sería lo ideal, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. O sea, guardar todo bien archivado. Yo soy un maniático de la archivación, pero a mí me parece fundamental, porque luego viene Hacienda, te va a pedir, y si lo tienes todo en carpetitas, yo que he estado en muchas inspecciones, es muy cómodo, porque si no, luego, sin querer, le entregas una factura de otro proyecto y ya la hemos liado, porque te va a decir, usted o me está entregando facturas falsas, te llegan a decir que no corresponden con la realidad. Entonces, tener todo bien y guardado es clave. Genial. Pues seguimos. Esto se vuelve complicado. Ahora aquí he puesto algunos ejemplos que yo creo que lo que expuse, yo creo que no es tampoco tan denso, pero sí que es cierto que llevado al suelo, a casos prácticos, yo creo que se puede apreciar de una manera más clara, sin tanta verborrea por mi parte, que ya lo siento. Entonces, he puesto una serie de supuestos que creo que son muy visuales. A ver si consigo pasar. Sí. Claro, aquí ponía el de la fotovoltaica en una vivienda habitual. Será, claro, si son obras conexas a la rehabilitación, sí que es cierto, pero su coste total tiene que ser inferior al derivado de las obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales. Es decir, si la instalación de placas no puede calificarse como obra conexa porque vale más que el resto de obras de rehabilitación, nunca podré aplicar, digamos, el tipo reducido en el primer supuesto de hecho, que son rehabilitaciones, porque es una operación única. Con lo cual, en sentido estricto, no estaríamos en una obra de rehabilitación, sino en una obra de instalación de placas fotovoltaicas. ¿Y aquí qué pasa? Ok, no puedo aplicar el tipo por rehabilitación, tendremos que ver si podemos ir al otro supuesto de hecho, que como decía Jorge, dado el alto coste, seguramente pasemos el 40% de valor de los bienes y previsiblemente no podremos aplicar. Pero bueno, todo se debe de analizar, hacer un cuadro que nos compensa económicamente desde un punto de vista mercantil, o sea, comercial, analizarlo y ver cuál nos compensa ser la operativa que tengamos en nuestra empresa. Aquí os he puesto otro supuesto, os he puesto supuestos básicos porque yo creo que si me pongo a hacer una parrafada enorme no se va a entender, yo creo que se ve mucho más. El propietario de una vivienda quiere instalar placas solares y hacer otras reformas en el mismo proyecto. Puse, por ejemplo, instalar una sala de cine. Si el presupuesto total son 10.000 euros y los materiales cuestan 3.000, ahí sí podremos aplicar perfectamente el tipo del 10%. Pero si ya rebasamos el umbral del 40%, ya no lo podríamos aplicar. Entonces aquí tenemos que jugar un poco. ¿Qué nos interesa? Subir nuestro coste de servicios, es decir, de la instalación en sí, e irnos al 10%, o por el contrario, nos quedarnos tranquilos con los 5.000 euros que nos cuestan los materiales para ser competitivos, metemos solo 5.000 de servicios, perdón, o sea, quedamos con 5.000, otros 5.000 de servicios, pero repercutimos el 21%. Pues aquí hay que hacer un estudio de qué nos interesa más para competir en el mercado. Al fin y al cabo, la fiscalidad es derecho, pero está de la mano con la economía, porque el mercado siempre va a tener que aceptar nuestras ofertas. Entonces hay que hacer un análisis fino de qué nos interesa más o menos.
aquí os he puesto que en la reforma de la vivienda en particular, la empresa contratista empleará tanto medios propios como de varios subcontratistas. Este es un supuesto creo muy interesante. Entonces, ¿cómo tenemos en cuenta los materiales aportados por los subcontratistas para el cálculo del 40%? Esto es importante porque tributos, todo esto son supuestos, digamos que están fundados en la norma y en resoluciones de la Dirección General de Tributos, sentencias, etc. Dice que el coste de los materiales aportados para la ejecución, renovación y reparación deben computarse en conjunto, es decir, todos los necesarios, aunque sean subcontratados. No nos valdría, yo digo, bueno, mi oferta es esta, yo solo pongo de materiales este, pero el resto lo subcontrato y da igual, como los que yo aporto directamente no rebasan el 40%, voy tranquilo, porque lo otro lo subcontrato. No estaríamos respetando la norma. No lo estaríamos y luego puede venir Hacienda y decirnos, oiga, usted ha repercutido un 10% y está mal. Debería haber repercutido un 21%. Te lo van a pedir a ti. Tú luego girarás una factura rectificativa a tu cliente, le dirás, oiga, me has pagado de menos, lo siento, Melana, pero eso tampoco da una imagen buena del negocio, porque te van a pensar que o bien me has dicho 10% para ser más competitivo y luego me has salido a pagar y tampoco reputacionalmente te dirán que no, usted no conoce la normativa fiscal que tiene que aplicar en su sector. Entonces, esto hay que mirarlo muy bien. Y este creo que es el último, si no estoy equivocado. Una persona va a renovar su vivienda habitual mediante la renovación de ventanas y aislamiento de la cubierta. Las obras van a ser efectuadas por dos subcontratistas independientes. ¿Aquí cómo se hace el cálculo? Pues aquí sí que nos vale. Son independientes, no es uno que contrato y luego subcontrato. Son independientes, con lo cual puedo calcular el 40% de manera independiente. Esto es súper interesante, me lo parece a mí, porque si yo voy a poner una fotovoltaica y luego voy a hacer otras obras que son de valor menor, pero si lo contrato todo al mismo contratista, tenemos un problema y no puedo aplicar el 10%. Oiga, ¿por qué no fracciono la obra? Una parte la contrato al contratista A, que me permita aplicar el 40%, y la otra al B. Y así podríamos aplicar el 10% en las dos ejecuciones de obra. Este me parece de los supuestos más interesantes para analizar como cliente o, digamos, como contratista o subcontratista. Y si no estoy equivocado, muchísimas gracias por la atención y espero no haber sido con estos temas fiscales muy densos. Para nada, Javier. Yo creo que además los ejemplos estaban muy bien tirados porque son muy reales y a veces la matemática no es tan fácil. Yo creo que si quieres, antes de pasar a las preguntas, que tenemos varias preguntas bastante interesantes, una cosa que a mí me ronda la cabeza, yo creo que a mucha gente le ronda la cabeza, que es, oye, ¿cómo va a ser la secuencia cuando nos hemos equivocado en la aplicación o cuando el cliente nos ha engañado en la aplicación de un IVA reducido y de repente Hacienda aparece y nos toca la puerta y dice, oye, un momento, que vamos a revisar esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la secuencia? Es decir, Hacienda, ¿qué nos va a pedir Hacienda? Y por tanto, imagínate, o sea, ¿qué nos va a pedir un poco y qué deberíamos tener en cuenta y qué deberíamos tener siempre guardado en esas carpetas bien guardado para lo que nos pueda pasar y qué procedimiento nos va a abrir Hacienda? Y luego, segundo, en el momento en el que Hacienda nos dice que no te escapas de esta, ¿cómo lo vamos a tener que hacer con el cliente? Y claro, entiendo que esto puede terminar en una demanda civil, porque al final tendremos que demandar al cliente final si no nos quiere pagar, porque claro, el cliente igual te dice, yo ya he pagado, a mí no me venga a buscar, ¿no? Claro. Hacienda va a ir siempre al empresario porque es el que, digamos, el que recauda el IVA, ¿no? Eso seguro nos va a ir a nosotros. Puede iniciar varios procedimientos. Un procedimiento de comprobación limitada, que hasta ahora, hasta este ejercicio, eran más limitados en el sentido de no pueden mirar la contabilidad, pero ahora ya pueden. Les han dado a los órganos de gestión tributaria, que no es inspección, muchas más competencias por una reforma legislativa que se produjo hace no demasiado tiempo, o pueden iniciar un procedimiento ya de inspección, que ahí ya pueden mirar absolutamente todo, absolutamente. Entonces, ¿qué van a hacer? Nos van a pedir facturas.
Nos van a pedir justificación de que la obra respeta, digamos, el proyecto en sí respeta. En caso de que hagamos por una rehabilitación, es más fácil de decir, oiga, que has reformado, son elementos estructurales, y si vamos por el supuesto de reforma, ahí lo que va a hacer la administración es pues pedirnos también, digamos, la hoja de encargo, el material del proyecto, qué ha comprado usted para este proyecto, qué se ha instalado, cuáles son sus servicios y cómo lo ha facturado, porque al fondo una factura tiene que poner estos bienes son los que he instalado, ladrillo, etcétera, lo que sea, y mi servicio ha sido esto. La factura tiene que ser detallada, no vale poner un abstracto, obra en casa, la de la edición XXX. No, se va a poner un proyecto donde esté todo detallado. Entonces, eso es importante tenerlo guardado. Y lo que decías de, oye, si el cliente nos ha dicho que esto respeta, que no ha sido reformada en los últimos 2 años, etcétera. Siempre guardar esa documentación, porque tenemos un documento de defensa importante. Si yo asumo la buena fe y la realidad de lo que me dice el cliente, no puede ser que me diga Hacienda, ¿usted cómo no dudó de ello? No puedo dudar de ello. O sea, si a mí una persona me traslada esta información, no tengo yo por qué hacer una labor de investigación como el que hace la administración, que esa es su función. Entonces, eso es muy importante tenerlo guardado. Si nos regularizan, ¿qué pasará? A nosotros nos pedirán el IVA que no he ingresado, porque yo tenía que haber recaudado un IVA, en este caso de un 11% más, y no lo he hecho, y nosotros se lo deberíamos de pedir con una factura rectificativa al cliente. ¿El cliente paga o no? Debería pagarlo. Si no lo paga, pues habrá que reclamar. Correcto. Como tú decías. Pero claro, aquí entramos en una cosa, que es la justicia en España es como un elefante, es lento, pero como te pille, te apisona. Entonces, Sí. Hacienda nos lo va a reclamar y en el momento en el que Hacienda nos diga me debes un 11%, nos va a embargar la cuenta en el extremo final, ¿no? Es decir, Hombre, Hacienda sí, llegamos. se va a cobrar, ¿no? Imagínate que el cliente nos dice, oye, yo no te voy a pagar esto. Y nos vamos a un pleito civil con el cliente donde se lo reclamamos. Claro, entre que le ganamos el pleito al cliente y recuperamos ese dinero desde que, antes de que Hacienda, o sea, hasta que Hacienda nos lo ha cogido, es decir, ese 11% nos desaparece de nuestra casa. Es que nos pueden cerrar la empresa. Sí, sí. O sea, para que lleguen a embargar, tienen que pasar, el procedimiento es más lento, no es de repente ya te voy a embargar. Primero entramos en periodo voluntario, bueno, inspeccionan, te giran una liquidación, podemos pagar o no pagar, perdón, podemos aceptar o recurrir, alegamos, no nos aceptan las alegaciones, posiblemente, luego ya vamos en vía económico-administrativa, esto es ante los tribunales, que no son tribunales judiciales, es un tribunal económico-administrativo, vamos por esta vía, perdemos o ganamos, perdemos, solo nos queda una vía, que es la vía judicial. En este lapso de tiempo podemos pedir la suspensión de la deuda tributaria que nos quiere cobrar Hacienda. ¿Cómo puede ser? Aportando garantía, lo normal es un aval bancario, y si no, puede ser pues otro tipo de avales, bueno, otro tipo de garantías puede ser, pues yo he aportado muchas veces pues un edificio. Un cliente que tenía varios inmuebles, aportas un inmueble y eso es una hipoteca. Aportas el inmueble como garantía de la deuda. O podemos pedir dispensa de garantías. Esto es más complicado. La realidad es que es mucho más complicado. Salvo las sanciones que se suspenden de oficio si las reclamamos en vía económico-administrativa, las liquidaciones que nos den dispensa de garantía tenemos que demostrar que estamos en una situación económica complicada. No siempre la aceptan y entonces lo normal es que ahí tengas que pagar. Y luego si ganamos, nos devuelvan el dinero que hemos pagado con intereses de demora, etc. Entendido. Pero bueno, nunca es plato de buen gusto esto, ni mucho menos al No, cliente final ir unos años después a decirle, perdone, que es que le he aplicado el IVA que no debía y me debe usted un 11% más, que sobre un ticket medio alrededor de los 10.000 euros, estamos hablando de mucho dinero. Un sí, sí, 11% sí. de diferencia es mucho dinero, ¿no? Y nos Sí, podemos sí, también sí, cargar sí. una economía familiar. Bueno, por no dilatarnos mucho más, porque podríamos estar aquí todo el día, vamos Sí. a la parte de preguntas y respuestas. Vale, Si queréis, voy leyendo yo algunas preguntas vale. o Daniela, si quieres, si te las tienes más a mano. Pero vamos, si no tiro yo, ¿eh? Lo que quieras.
Vale, tenemos las tres primeras hablan respecto a la licencia de obra. Entonces, que aclares un poco el tema de la licencia de obra, declaración responsable para el IVA del 10% o 21%. Esto, Javier, si quieres, como me he metido yo en el atolladero, Sí. entro ya al detalle. No, Vale. lo que comentaba con respecto a la licencia de obra es haciendo alusión a lo que Javier ha dicho de que uno de los supuestos es que para que entre dentro del supuesto del IVA reducido, esto tiene que ser una reforma o una obra conexa a una reforma de la vivienda. Entonces, por tanto, siempre tendremos que pedir una licencia de obra para una reforma de la vivienda. El tema es que cuando es una obra, cuando una instalación es un elemento aislado, es decir, solamente voy a hacer una instalación de una fotovoltaica o una instalación de una aerotermia, no estamos haciéndolo conexo a una obra de rehabilitación. Entonces, me parecía muy fácil de entender que pedir, es decir, aplicar el 10% de IVA, es decir, el IVA reducido, como norma memotécnica o mnemotécnica para acordarme de cuándo sí, cuándo no, me parecía muy fácil el hecho de decir, la obra que voy a realizar me va a requerir licencia de obra porque es una obra de construcción o rehabilitación con consolidación de elementos arquitectónicos, es decir, voy a levantar un muro, voy a aislar la vivienda o voy a arreglar el tejado. Entonces pediré licencia de obra, por supuesto, porque estoy obligado y por tanto puede ser de aplicación el 10% de IVA si se cumple el resto de supuestos. Ahora, en una instalación de fotovoltaica donde se tiene en algunos ayuntamientos que pedir licencia de obra, en otros está exento y simplemente una declaración responsable es posible, o incluso a veces ni siquiera la pedimos ni hacemos declaración responsable, pero eso ya entra del riesgo de cada uno. Entonces, el 21%, o sea, me parecía como muy sencillo. Por eso, es decir, que nadie se preocupe de cómo que tengo que pedir. No, no es que estés obligado. Simplemente me parecía sencillo recordar esa norma, ¿no? Licencia de obra y por tanto es una obra de construcción o reforma. Entonces, por tanto, puedo aplicar IVA reducido si cumplo el resto de supuestos. Si no, 21, ¿vale? Simplemente era eso. No sé si Javier que tiene alguna puntualización. No, me parece perfecto. Eso Sí. es. Venga, pues Daniela, Vale, seguimos. ¿Tenemos alguna más? sí, claro. En viviendas de obra nueva, comprado directamente a la promotora, ¿cuál sería el IVA? En este Vale. caso nos encontraríamos en un IVA que tendría que ser del 10%, porque es una primera entrega de vivienda, es una construcción. Debería de ser un 10%. Vale. Tenemos otra por aquí. Endesa pone en sus ofertas que presuponen que el cliente puede aplicar a IVA del 10%. Esto sirve como defense file. Pues habría que leerlo, porque pone que presupone. No lo afirman categóricamente, de lo que yo entiendo de la pregunta. Si dice Endesa, que Endesa, hombre, tiene unos asesores fiscales muy buenos. No creo que se pille la mano y diga, asumimos que todos nuestros clientes aplican el 10%. No, es una presunción que luego entiendo que preguntarán ciertas, no lo desconozco, pero entiendo que harán una serie de preguntas al cliente. Oiga, ¿puede usted aplicar el 10%? Una serie de preguntas, respondes, y si el cliente dice que esas preguntas, digamos, las responde de manera afirmativa para poder aplicar el 10, lo aplicará. Pero, claro, el cliente tiene que responder con honestidad a las preguntas, porque si el cliente miente, en esas ya ha librado su culpa. He hecho las preguntas, me han mentido, no voy a investigar. Eso es. En este caso, por puntualizar y también por ampliar la pregunta, ¿qué nos sirve como como un defense file o como un elemento para justificar que hemos hecho nosotros una correcta aplicación, ¿no? Nos serviría, Sí. Javier, quizá un documento donde el cliente acepta y Sí, firma que cumple los requisitos, ¿no? Y un poco efectivamente. nombrar los requisitos que has hablado tú en esta presentación, ¿verdad? Eso es, un documento de, oiga, usted acredita que cumple pum, 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 con unos puntos, muy sencillo. Si él firma eso, está diciendo de manera categórica y sin lugar a interpretación alguna los requisitos que le estamos diciendo que acredite que cumple. Entonces eso es más que válido para decir, oiga, Hacienda, es que a mí me han dicho que cumplía todos los requisitos que he copiado y pegado de la ley. No cabe interpretación alguna. Entonces así estamos muy bien defendidos. Aprovechando la cuña publicitaria, que ya me tocaba, recordar que cuando nosotros financiamos, es decir, cuando financiáis a vuestros clientes las instalaciones utilizando nuestro producto de financiación, es decir, a través de nosotros, en la aceptación de la financiación, el cliente acepta estas condiciones. Lo tenemos recogido en el contrato y el cliente lo acepta con firma, con reconocimiento y con un buen asesoramiento de buenos fiscalistas como Javier, que nos han asesorado en qué tenemos que poner para que esto nos sirva como defense files. Con lo cual, si habéis aplicado el 10% de IVA y lo habéis financiado con nosotros, estad tranquilos porque ya el cliente lo ha aceptado, ¿vale? Entonces no tenemos ningún problema en ese sentido.
Vale, Vale, seguimos. seguimos. El coste de los materiales a la hora de computar el 40% debe considerarse el margen. Yo podría considerar el coste para mi empresa de esos materiales y todo el margen aplicarlo a la mano de obra y no a los materiales. Es buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Yo entiendo que con el coste, lo tendría que pensar y analizar, la verdad, pero yo creo que con el coste es el coste que no vale, claro, si tú metes un margen, el coste para ti, el coste es el que tú gastas en comprar los materiales y luego se lo repercutes al cliente vía nueva factura. Si tú puedes, digamos, netear eso y vender a coste, a margen cero, lo tendría que pensar, la verdad, es una muy, muy buena pregunta. Sí. Lo tendría que pensar. Yo creo que o sea, y entiendo perfectamente por dónde va la pregunta, creo que vamos a lo que hemos hablado antes, que efectivamente puedes hacerlo. Es decir, lo que estamos diciendo en este supuesto es, yo en la factura que le voy a lanzar al cliente, en mi presupuesto, voy a poner el coste de los materiales a precio de coste, sin margen, yo no voy a marginar sobre el coste del material. Es decir, si el panel me ha costado 100, yo se lo voy a vender al cliente por 100. Pero como normalmente yo el panel lo compro por 100 y se lo vendo por 120, esos 20, en vez de aplicarlo en el precio del panel para que los materiales no suban del 40, lo voy a aplicar en la mano de obra. Claro, por supuesto se puede hacer, pero estamos en el supuesto que hablábamos antes. Para cumplir con el IVA reducido, tengo que incrementar muchísimo mis costes de mano de obra con respecto a los materiales. Y el problema lo vas a tener que cuando tu cliente compare presupuestos, dirá, y además esto nos pasa mucho en España, este señor me pone unos paneles mejores porque son más caros y además me cobra menos por la mano de obra, mientras este señor me pone unos equipos más baratos porque son más baratos, pero me cobra mucho más por la mano de obra. ¿Con qué presupuesto te quedas? Entonces, para no cumplir, o sea, para cumplir con un IVA reducido, tengo que, perdonad la expresión, prostituir un poco mi presupuesto, hacerlo quizá menos competitivo visualmente, aunque la suma sea la misma, y me puedo hacer perder al cliente por hacer una aplicación de la norma, ¿no? Entonces, cuidado, porque es lo que decía Javier, hay que analizarlo muy bien, qué estrategia de mercado quiero llevar y cómo lo puedo aquilatar en mis costes. Venga. Vale. Entiendo que para aplicar el IVA del 10% a una instalación de eficiencia energética tendría que ser conjunto con una reforma o rehabilitación, o se podría aplicar solo con la instalación de placas solares. No, lo de que no tendría que ser conjunto era en el primer supuesto de hecho, de rehabilitación. O sea, si estamos en un supuesto de reforma, es distinto. Es solo que cumplamos lo del 40%. Rehabilitación es cuando teníamos lo del 50 y el 45. Era un supuesto de hecho distinto. O sea, en un supuesto de reforma puede ser solo la placa fotovoltaica o placas solares en este caso. Pero ahí tenemos que cumplir lo del 40%. Son dos supuestos de hecho distintos. El de rehabilitación es mucho más concreto, tiene que ser una rehabilitación estructural de una vivienda, de un edificio, etc. Entonces es un supuesto muy, muy concreto, que es alguna rehabilitación muy, digamos, genérica, muy casi del total del edificio estructuralmente, no se va a poder aplicar. Eso es. Vale. O sea, la respuesta es sí, ¿no? Entonces podríamos aplicar ese 10% cumpliendo el supuesto de los materiales, es decir, cumpliendo que el 40% de los materiales no superara, ¿no? Y que el cliente cumpliese, que sea su vivienda, que sea una persona física, que el valor de los años anteriores. Exactamente, obra nueva, todo lo que hemos dicho, ¿no? Sí. Venga, genial. Vale, seguimos. ¿Con la reclamación de Hacienda también habría sanción hacia la empresa instaladora? Con la reclamación también, o sea, la empresa instaladora entiendo que es la que construye, la que hace la instalación. Correcto. Justo esa es la que va a repercutir mal el IVA, porque esa es la que va a cobrar por el servicio. Entiendo que estamos en el supuesto de reforma, ¿no? No en el de rehabilitación. Claro, bueno, es la... Sí, no entiendo. Quizá en ambos, ¿no, Javier? O sea, al final sería, cuando venga Hacienda, la sanción por hacer una mala aplicación del IVA va a ir hacia la empresa siempre. Sí, sí, eso seguro. Sí. Al cliente no le van a poder, salvo que el cliente luego tengamos el documento que nos ha firmado y nos ha mentido. Ahí es donde nosotros podemos decir, oiga, Hacienda nos querrá cobrar y nosotros haremos una derivación de responsabilidad. Justo, eso es. Vale. ¿Seguimos? Sí, es que la siguiente pregunta justo es como, ¿y qué pasa, no? ¿Y qué me van a cobrar, no? Totalmente. ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es la sanción, no? Porque dicen, si la sanción es pagar lo no pagado sin más, podría ser hasta rentable aplicarlo, ¿no? No, porque eso no es sancionar, eso es solo cobrar lo no pagado.
Claro. Las sanciones en la normativa tributaria son graduales. Si considera que hay ocultación, si hemos sido reincidentes, por así decirlo, aunque esto no es un delito penal, ni mucho menos, la sanción es gradual. Entonces, no te puedo decir cuál es la sanción porque habría que ver cada supuesto de hecho. Claro. ¿Podría ser más rentable? Yo creo que digamos, hacer mal fiscalmente las cosas nunca va a ser rentable porque imagínate que económicamente ahora hacerlo mal es rentable, financieramente, economicamente. Pero luego vas a estar en la mira de Hacienda. Justo. En Hacienda, los inspectores de Hacienda son gente muy formada que tienen unos conocimientos elevados de economía, de derecho civil, de todo. Entonces vas a estar en la mira y con razón. Con lo cual, hacer las cosas bien, yo creo que siempre se ha de hacer bien. Justo. Que no mires por el retrovisor y veas siempre a un inspector detrás persiguiéndote, se vive mucho más tranquilo, ¿no? Efectivamente. Totalmente. No, y luego creo que lo de la reincidencia es importante. Es decir, si tú aplicas como norma general siempre el 10% y Hacienda te pilla, evidentemente lo has hecho sobre un montón de proyectos. Si tú lo haces de manera puntual porque de verdad crees que puedes hacerlo y te has equivocado en la aplicación porque no conocías el fondo de la norma, evidentemente la sanción, si diese lugar, sería mucho menor. Con lo cual, no es una cuestión de si es rentable o no rentable hacerlo. O sea, hacer las cosas mal nunca es rentable, como bien dices, pero la realidad del cuento es que evidentemente es gradual y es justificable. Pero claro, yo como empresario a mí me pasa una cosa y es que yo no me quiero arriesgar a que dentro de un año o dos en una paralela de Hacienda me cojan y me digan me debes un 11%. Porque es que se carga toda la economía de mi empresa de la noche a la mañana y me puede hacer cerrar la persiana. Así de sencillo, es que el mazazo puede ser muy duro, con lo cual, ¿puede ser rentable la picaresca a veces? Puede serlo. La realidad es que quien no ha leído el Lazarillo de Tormes, pues el Lazarillo de Tormes es el fiel reflejo de lo que intentamos hacer siempre un poco en España, ¿no? Cuando el ciego no mira, le cojo las uvas, ¿no? hago esas cosillas porque se nos da muy bien. Pero tenemos esa picaresca española, que es lo que nos caracteriza. Pero la realidad del cuento es que cuidado porque a veces la picaresca nos puede costar la empresa, ¿no? Y nos puede costar puestos de trabajo, nos puede costar un montón de cosas, ¿no? Entonces, mi recomendación personal, no. Pero tampoco pasa nada, ¿no? Venga, si quieres, Daniela, seguimos. Vale. Tenemos que poquitas. Tengo un cliente particular que actúa como promotor de la rehabilitación de una vivienda, pero le tengo que facturar a la constructora que le está haciendo la obra. El IVA me lo piden al 10%. A ver, la voy a leer. Vale, tengo un cliente particular que actúa como promotor de la rehabilitación, ¿vale? Una vivienda, pero le tengo que facturar a la constructora que le está haciendo la obra. Es decir, entiendo que hay una subcontrata. Correcto. Es lo que entiendo que hay. Sí. Si hay una subcontrata y la obra en sí cumple requisitos, sí que podrías ir al 10 sin problema. Pero hay que ver el conjunto de la obra en sí. Porque en el supuesto de hecho nos encontramos de la subcontrata. Se tiene que tener en cuenta el 40% del supuesto, o sea, digamos, el requisito del 40% de todas las subcontratas. Porque no son dos contratistas independientes, tú eres un subcontratado. Entonces habría que ver, si cumplimos el requisito en su conjunto. Aunque en este caso, Javier, ya por cultura general, ya aprovecho el momento para sacar mis dudas fiscales. Entre empresas lo normal siempre es ir al 21, ¿no? Sería la práctica general. O sea, lo normal, salvo que podamos aplicar supuestos de rehabilitación y demás, sí que es ir al 21. O sea, los supuestos de tipo reducido del 10, en este caso, súper reducido, aquí no nos aplicaría nunca, no es lo normal. En el sector que yo trabajo más, siempre es al 21, pero claro, el sector inmobiliario, que yo alguna cosa he llevado en épocas pasadas, sí que es habitual el 10% en temas de rehabilitación, sobre todo, si se dedica a eso la mercantil. Vale. Genial. O sea que también volvemos a que tenemos que mirar el caso. Sí, claro. Perfecto. Vale. Hay una parte buena y una parte mala. La buena es que cada vez van entrando más preguntas, con lo cual esto está siendo súper interesante. La mala es que ya vamos súper largos de tiempo. Javier tiene más cosas que hacer seguro y tampoco queremos que esto se alargue muchísimo. Entonces, si queréis, leemos una o dos preguntas más, que casi todas son casos muy específicos. Y si queréis, para cerrar, lo que Javier te diría es, dinos cómo podemos encontrarte. Y cómo podemos consultarte estas cosas y cómo podemos ampararnos a tu ayuda llegado el caso, ¿no? Sin ningún problema. Yo os digo mi correo si queréis.
Sí, Vamos, si quieres, podemos escribirlo en el chat. eso es. Ah, sí, sí, lo escribo yo aquí, en el chat. Sí, Sí, en el yo creo. chat lo puedes escribir y ya tienen tu correo y cualquier otra duda pues te pueden escribir Vale. directamente. En cualquier caso, para todos los que sigáis conectados y los que no y lo veáis luego en diferido, vamos a compartir tanto el vídeo, que lo colgaremos en nuestro canal de YouTube para que lo podáis ver todas las veces que queráis, y vamos a compartir la presentación que ha hecho Javier, que es bastante profunda y creo que tiene toda la información, además de los datos de Javier y de Jaso, por si necesitáis asesoramiento en este sentido, porque creo que hay muchas de las preguntas, y de verdad disculpadme por no poder responderlas, pero es que no quiero que esto se haga eterno, que nos preguntáis mucho estas cosas, sobre todo empresas que además de la instalación de fotovoltaica o de aerotermia, etcétera, también os dedicáis a quizá a veces reformas o obras un poco más, más de mantenimiento de comunidades, ¿no? Nos estáis preguntando. Entonces, creo que esto es un tema interesante que a veces también es caso por caso, con lo cual tampoco me quiero alargar mucho. Y creo que también os dejamos a disposición a Javier para que le consultéis. Javier pone el taxímetro y entonces luego pasa las facturas. No penséis que todo esto es gratis. Y nada, con lo cual, para cerrar, yo agradeceros a todos los que habéis estado escuchando, a Javier, por supuesto, a Daniela por organizar el webinar, os compartiremos todo y recordad que si financiáis ya cubrimos este tipo de problemáticas y os podemos ayudar asesorándoos un poco de cuándo sí, cuándo no, porque vamos a mirar los proyectos en detalle, que ya sabéis que como financiera nosotros miramos en detalle las operaciones, justamente para que nos pasen estas cosas, ¿no? Con lo cual también somos una financiera buena, miramos por vosotros y por el cliente, ¿no? Y además por eso hacemos este tipo de acciones para que vosotros también lo hagáis bien. Con lo cual, Javier, millones de gracias. Muchas gracias a todos. Contamos contigo como fiscalista de cabecera para estas cosas. Así que nada, pues nada, a todos muchas gracias y nos vemos. Cualquier cosa, recordad, nos escribís, nos llamáis o estad atento que vamos a compartir esto por diferentes canales. Así que nada, gracias. Muchas gracias, hasta luego.